Hola, profe. Más o menos Hola. entre 50 y 65 personas somos. Poquito. Esperen que sigo admitiendo. Si alguno sabe que pásenle, por favor, el link de ingreso. Hola, Fer. Hola, buenas tardes. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Lo único que veo, esto es muy triste. ¿Qué pasó? Están todos con la cámara apagada hoy. Así no se puede. Cambié el ¿Cómo? Meet para ver si era mejor o no. A mí me gustaba más el Zoom, pero bueno, vamos a probar. Hola, Nancy. Vamos a probar. Hola, buenas tardes. Chicos, ¿todos me escuchan con eco o no? Sabrina, Sheila, Andrea, hola, hola Constanza. Ustedes saben que me gusta más verlos que no, la Constanza ya la vi la otra clase, ya los empezamos a conocer. Germán también estaba, buenísimo. Esperen que termino de admitir. 52. Cuando estemos un poco, Mayra, hola. Mayra también estaba. Agustín, ¿la vini? No te vino a otra clase, me parece. Bueno. Vamos a ver la unidad 5, que en realidad la parte inicial de la unidad, algo ya vimos la clase pasada, ¿se acuerdan que vimos las fases antes de llegar a la etapa contractual? ¿Cuál es la etapa inmediata anterior de la fase contractual, se acuerdan? Profe, ¿lo puedo interrumpir un minutito? Sí, Agustina, sí. Me dijo Pedro, que es el compañero encargado de grabar las clases, que hoy no le iba a poder grabar porque se iba a vacunar. Sí, Pero ahora la grabamos. podía pedir. Sí. Espérate que me tengo que acordar en cómo era. Era el de los 3 puntitos acá. Hace mucho que no uso el Meet, así que ustedes tengan paciencia. Iniciar grabación, está buenísimo que me hagan acordar. Admitir. Bueno, ahí estamos grabando, Agustina. ¿Vos lo ves ahí que te aparece grabando? Sí, aparece, gracias. Genial. Y además esta es más fácil subirla que la otra. No sé por qué la otra les tuve que mandar el link porque no pude subir el video, pero ¿lo pudieron ver la clase anterior? Yo probé y se podía acceder, así que eso es lo importante. Les puse también algunos consentimientos informados, unos modelos, porque me parece que cuando ustedes ven cualquier clase lo que tienen que buscar es cómo lo aplican a la práctica. Si ustedes no pueden aplicar a la práctica lo que van viendo, después les resulta muy difícil primero explicarlo y después cuando estén recibidos ver para qué aprendieron lo que aprendieron, ¿sí? Entonces, hoy les estaba preguntando antes de arrancar con el Power y la clase propiamente dicha, de la unidad 3 que vimos, ¿sí? Que se acuerdan que vimos formación del consentimiento. ¿Cuál es la etapa anterior a la contractual? Precontractual. Y la etapa precontractual, ¿qué incluye? Las tratativas. Sí, Mayra, no te escuché, te escucho bajito. Las tratativas. Las tratativas, ¿qué tratativas? Precontractuales. Las tratativas precontractuales, bueno, en algunos lados lo van a encontrar como tratativas preliminares. ¿Y para qué te servían, Mayra? Para realizar la negociación. No, te escucho muy bajito, no sé si soy yo nada más. Esta otra vez, decime, por favor. Para hacer la negociación. En realidad no es para hacer, sino porque las tratativas son parte de la negociación. Y en la etapa de la negociación, ¿para qué te sirve? Para después poder interpretar el futuro contrato. Para interpretar el contrato, pero ¿cuál es el objetivo de negociar? Establecer las bases o llegar a algún acuerdo previo. Llegar a un acuerdo. Fíjense que ustedes, no sé cuando ustedes vieron métodos alternativos de resolución de conflicto, en algún momento de la carrera, ¿vieron lo que eran? ¿No? Bueno, en algún momento lo van a ver si no lo vieron ahora. Nosotros los abogados estamos preparados en general para litigar, que quiere decir resolver los problemas, los conflictos a través de un proceso judicial, ¿sí? Pero hay muchas maneras de resolver un conflicto
¿sí? Que no sea el proceso judicial, como la mediación, el arbitraje, la negociación, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que entiendan. La negociación no sirve en lo que vemos de la faz contractual para arribar a un contrato, ¿sí? Y un contrato, finalmente, ¿qué es? ¿Qué es un contrato? Sheila Cisneros, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acto jurídico de una o más partes donde hay un acuerdo mutuo, que es el consentimiento, de una relación patrimonial. Perfecto, ahí dijiste una palabra clave en lo que estamos hablando, un acuerdo mutuo. ¿Se acuerdan que toda la clase anterior estuvimos hablando del consentimiento, ¿sí? Esa exteriorización de la voluntad para qué? Para llegar a un acuerdo mutuo. El contrato no deja más que ser un acuerdo mutuo, ¿sí? Entonces, cuando vemos nosotros las tratativas precontractuales o las tratativas que iniciamos en la fase de la negociación, lo que queremos es llegar a ese acuerdo, llegar a ese contrato. Entonces, nuestro primer objetivo, Mayra, es llegar al contrato, ¿sí? Ese es nuestro objetivo. Puede ser que arribemos al contrato y finalmente lo celebremos y lo perfeccionemos porque coincida en esa oferta y esa aceptación, que ya la vieron, oferta y aceptación, ¿no? Con Leo. Bueno, puede ser que coincida oferta y aceptación y tengamos un acuerdo. O puede ser que no y que se abandonen de buena fe o de manera intempestiva que pueda generar una reparación, ¿no? Pero eso es toda la fase precontractual. Y dentro de la fase precontractual teníamos, ¿se acuerdan? Algunos acuerdos que podríamos hacer que no llegaban a ser el contrato propiamente dicho. Hoy lo que vamos a ver es contratos, ¿sí? Celebrados al terminar esa negociación. ¿Se acuerdan que cuando terminamos la negociación, ahora les voy a compartir el Power, podríamos llegar al contrato definitivo, que quiere decir esa compraventa, esa locación que queríamos hacer, o puede ser que no lleguemos a ese contrato definitivo, que era el que queríamos celebrar, pero lleguemos a otro tipo de contratos, que van a ser los que vemos hoy, por ejemplo, el contrato preliminar, que es una promesa de celebrar un contrato en el futuro. ¿Se acuerdan que hablamos de si me voy a España y dejo celebrado un contrato con la obligación de celebrar ese contrato posterior? Bueno, hoy vamos a encadenar la clase pasada con esta clase. ¿Estamos? Entonces, pero quiero que vean que contratos preliminares no es lo mismo que tratativas precontractuales, ¿sí? Cuando yo hablo de un contrato preliminar, voy a hablar de un contrato propiamente dicho. Cuando yo hablo de tratativa preliminar, estoy en la fase de la negociación. ¿Estamos hasta ahí? Me suena. Voy a compartirles. Esperen, que no me acuerdo cómo hacía para presentar el Power. Lo tengo. Profesora, Sí, te escucho. disculpe la molestia. ¿Puede repetir de nuevo la diferencia entre contrato preliminar y tratativas Sí, la precontractuales? tratativa precontractual, mientras que estoy rezongando acá tratando de buscar cómo era para compartir el Power. ¿Alguien se acuerda? Esto es... Hay un cuadradito, un rectángulo con una flechita para arriba. Sí, pero me lleva Claro, a hay que poner ventana. presentar ahora y ahí Me tenés lleva que a elegir levantar. entre o una pestaña. ¿Ves acá? No me comparte con ustedes pantalla completa. ¿Ven por qué me Sí, gusta yo el tengo Zoom? la señal, se me corta. Che. Por eso me Esperen que rezongo mientras que trato de... Acá que estoy compartiendo, ¿los estoy compartiendo ustedes mismos o no? La pantalla completa está compartiendo ahí. Eso es lo que no quiero hacer. Una ventana. Si elijo una ventana tendría que ir al Power, ¿no? Sí, tendría que tener el Power abierto y ahí elegir una Sí, ventana. lo tengo. Ay, chicos, Claro. me siento una señora mayor de muchos años. Ahí lo tengo abierto. Vamos otra vez acá con ustedes, acá y acá. Seleccionar. Pero ¿por qué no me deja, no me sale Power? Ay, Dios, odio cuando me pasa esto cuando estoy yo en clase, imagínense. Esperen. Una ventana. Debes dar permiso. Ah, porque no me deja.
me deja, chicos. Odio hacer esto. ¿Les dije? Bueno, les estaba diciendo el que me estaba preguntando, pero quiero compartirles el Power porque es mucho más divertido, porque además les dejé unos ejemplos de contratos de opción que está bueno para que ustedes lo lean. A ver. ¿En dónde doy permiso? ¿Alguien sabe? Me pide que dé permiso. Detener, cambiar, pantalla, cambiar. Multiplicar. Configuración. Acá. Compartir pantalla. Esto me deja. Perdón, chicos. No puedo compartirles la... No me deja, no me deja compartirles la ventana. Pruebe con compartir una pestaña que dice. No, te deja. Yo tengo presentar toda tu pantalla o una ventana. Cuando voy a una ventana me dice debes dar permiso si quieres compartir la pantalla. Lo que no me da la opción de en qué lugar dar permiso. Voy a configuración. Profesora, cuando puso pantalla completa aparece lo que usted quiere compartir y nosotros unos 6 al costado. Me parece que esa es una buena opción, que es lo que puso recién. A ver, probamos. Ahora no me deja compartir tampoco pantalla. Debes dar permiso. ¿Dónde? Acá, a ver, vamos a probar acá. Acá. Compartir. Acá, bloqueado temporalmente. Esperen que yo soy porfiada también, así que lo vamos a poder solucionar. Una ventana. Ahí está. Seleccionar una ventana. Ay, Dios. No me gusta esto. Permitir. Pero me deja compartir pantalla y no me deja compartir la ventana. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Pero ahí ustedes no pueden ver lo que yo quiero presentarles. Porque usted tiene que abrir. Ahí. 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 Y ahí ya no me veo ni los veo a ustedes, ¿verdad? Sí, la vemos nosotros. Sí la vemos, profesora. Sí, Bueno, sí, chicos, yo no los veo. ahí te estamos viendo. Por eso me acordaba que no me gustaba esto. Me gusta más el Zoom. A ver, si yo los quiero ver a ustedes. Si yo los veo a ustedes así, ¿ustedes no ven nada? ¿Se ven a ustedes mismos? No vemos ahí. Ahí. Ahí sí. Ahí ven el Power, pero no, y me ven a mí. Sí. Sí, profe. Pero yo no los veo a ustedes, por eso no me gusta esto. Bueno, no importa. Voy a cerrar de vez en cuando para verles las caras. De todas maneras, les pido que me vayan preguntando. Para quien estaba preguntando recién, fíjate, no me acuerdo quién me consultó. ¿Y ahí ven las dos cosas? No. Sí, ¿Qué ven ahí, chicos? chiquito. Nos vemos nosotros y el Power. Sí, se ve chiquito, sí. Sí, se Pero ve así chiquito, los veo pero a se ustedes. ve. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí, profesora. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, Porque a mí se me ve, gusta Vanessa. verlos a ustedes. Ahí está. Perdón, chicos, pero a mí me gusta verlos a ustedes porque así me doy cuenta si me entienden y de paso puedo ver. Después, bueno, voy a seguir probando porque yo daba en servicio social, doy derecho y esto era mucho más sencillo. Pero bueno, así soluciono una parte. Los veo a ustedes y puedo ver el Power. Bueno, ¿quién me preguntó recién? ¿Quién fue que me preguntó la diferencia? Yo, profe. ¿Yo, Carolina. Constanza? Ah, Carolina. Bueno, mira, acá creo que la vas a ver. Hay un periodo que es precontractual, ¿sí? Que es el periodo antes de llegar a la fase contractual, que es el de la negociación de las tratativas precontractuales. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? En esas tratativas precontractuales, que esto ya lo tienen del Power anterior, lo que se fija es qué quiero negociar, a dónde quiero llegar. Yo quiero llegar a ese acto jurídico que modifique o genere obligaciones, ¿sí? Al futuro acuerdo o contrato. Para eso me paro en una negociación y hago un intercambio con la otra persona. Ya vimos cuál era la importancia, que es lo que les estaba preguntando hoy. Para llegar a esto, ¿sí? O llego a un contrato definitivo, ¿sí? Que por ejemplo el contrato de compraventa que quería celebrar, el contrato de locación, el comodato, garage, cualquiera de los contratos que ustedes van a ver a lo largo de toda la cátedra, van a ver contratos definitivos, ¿sí? Van a ver distintos tipos de contratos según el objeto, ¿está? Puedo llegar a un contrato preliminar, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Que no es el contrato definitivo, sino que es
es un contrato, que esto es lo que yo quiero que tengan presente, no es una tratativa preliminar, ¿sí? No es una negociación, sino es un contrato que puede ser que me prepare para realizar otro contrato, ¿sí? O que yo celebre una promesa de celebrar otro contrato. Entonces, es un contrato previo a otro contrato. Hoy vamos a ver cuáles son los contratos preliminares. O puedo llegar a un acuerdo parcial conclusivo. ¿Qué quiere decir? Que las partes nos pusimos de acuerdo en algunos puntos y sobre eso ya llegamos a un acuerdo que es definitivo y conclusivo, pero no es el contrato total. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, esto es lo que yo quiero que tenga. Por eso empecé el Power con lo mismo que habíamos visto en la clase anterior. Tenemos una fase que es precontractual, un periodo precontractual y un periodo que es contractual. Las tratativas precontractuales o preliminares están en la etapa previa, en la etapa de la negociación. Y los contratos preliminares están en la siguiente fase, que es la fase contractual, ¿sí? ¿Por qué? Y les digo esto. Porque en la fase contractual, si yo incumplo, voy a tener responsabilidad contractual, ¿sí? Y la extensión de los daños va a ser distinta que en la fase precontractual. ¿Se acuerdan de la fase precontractual? ¿Qué daños podíamos reclamar? ¿Sí? Daños al interés negativo. ¿Qué quería decir? Lo que yo, la oportunidad que dejé de perder, ¿sí? O que no gané por haber concluido de esa manera abrupta esa tratativa porque actuaron de mala fe, ¿sí? Pero yo no podía pedir que cumplieran, ¿sí? Con ese acuerdo que yo creí que íbamos a llegar. ¿Se entiende la diferencia? En cambio, en la fase contractual, y esto es lo importante, si yo celebro esto, algo les expliqué, si yo celebro un contrato preliminar donde la obligación es o la promesa es celebrar un contrato, yo voy a poder exigir el cumplimiento del contrato. ¿Estamos? Entonces, en la anterior, que estamos en la negociación, yo no puedo exigir que me cumplan el contrato. ¿Por qué? Porque no hay contrato No todavía. existe el Muy contrato. bien, Agustina. Muy bien, Jorge. No hay contrato. ¿Se entiende? En la fase de la negociación no hay contrato. Lo que yo voy a exigir, ¿qué son? ¿Se acuerdan que vimos unos deberes? Deberes de conducta, buena fe, cooperación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo voy a poder exigir los deberes que se esperan, ¿sí? En las tratativas precontractuales. Por eso estamos viendo. Y no es una cuestión menor, chicos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije, no se las copié al final la seña en el Power, pero yo les dije que iba a mostrarles una seña de un contrato para que vieran que al final no era seña, ¿sí? No era un documento denominado seña, sino que era un contrato propiamente dicho. Y hay diferencia entre tener una tratativa precontractual, es decir, una negociación, que un contrato. Hay todo un mundo. Y la estrategia de ustedes para exigir el cumplimiento de negociar de buena fe no es lo mismo que exigir el cumplimiento de un contrato. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Entiendan la diferencia, esto tiene que quedarles claro, porque después cuando empiezan a aprender conceptos de memoria se confunden, ¿sí? Tratativa precontractual con contrato preliminar, nada que ver. Tratativa precontractual, estamos en la fase anterior de la negociación, donde yo exijo deberes de conducta, ¿sí? Deber de buena fe, de cooperación, de confidencialidad. Y en la fase contractual estoy en la fase de los contratos preliminares, donde tengo propiamente dicho un contrato, que quiere decir un acuerdo de voluntades con el objeto de crear, modificar o extinguir obligaciones. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Profe, tengo una duda. Sí, Constanza. En caso de que se reclame algo en las tratativas precontractuales, ahí estaríamos hablando de una responsabilidad extracontractual. Más que, sí, Bueno, extracontractual porque no hay contrato. Sí, en general lo que decimos que es precontractual. ¿Qué dijiste en la tratativa? Sí. Precontractual. Sí, lo que yo tengo que demostrar es, primero que no se olviden que, bueno, esto es responsabilidad, pero ustedes tienen bastante bien obligaciones, que voy a tener que demostrar los factores de atribución, ¿sí? Que hubo un hecho antijurídico, que que hay imputabilidad, daño, es decir, tengo que demostrar cada uno de los factores de la responsabilidad, sea contractual o precontractual. ¿Estamos? Bueno, vamos al tema. Hasta acá me siguieron, entonces hoy lo que vamos a hacer es hablar de, voy a dejar despegado el teléfono, lo que vamos a hablar es del periodo
contractual. Terminamos negociaciones, ¿sí? Llegamos a lo que es un contrato preliminar. El contrato preliminar, ¿de quién lo vamos a diferenciar en la fase contractual? ¿De quién dijimos ahora? El contrato definitivo, ¿sí? Entonces, estamos en un contrato preliminar. Artículos. Tienen todo el código a mano porque es muy importante ir leyéndolo. Si no, lo tienen que tener en sus compos. Artículo 994 a 996, ¿sí? ¿Qué contratos preliminares regula nuestro Código Civil? En principio, ¿sí? El contrato preliminar es un contrato que obliga a concluir, a celebrar otro contrato. ¿Cuáles son las características? ¿Sí? Entonces, estamos hasta acá. El contrato preliminar no es el contrato definitivo al que queríamos llegar, sino es un contrato que me obliga a celebrar otro contrato. ¿Estamos? ¿Qué tengo que tener para hablar de un contrato preliminar? Tengo que tener los elementos, acordar con la otra parte los elementos esenciales del contrato futuro. Y esto es un tema que cuando lean, doctrinariamente está discutido, ¿qué se entiende por elementos esenciales? Ustedes, la primera clase, vieron elementos naturales, elementos accidentales y elementos esenciales. ¿Qué eran los elementos esenciales? Los principales, que eran... Los que no podían faltar para la formación del contrato. Los que no podían faltar. ¿Y cuáles no podían faltar? No lo habían podido en la clase. El objeto, la causa y el el consentimiento voluntario. Perfecto. Objeto, consentimiento y causa. Estos son los elementos esenciales propiamente dichos, ¿sí? Los que vieron ustedes que si no existe, no hay contrato. Ahora, ¿me alcanza a mí para decir que estos son los elementos esenciales de una relación contractual que me va a generar este contrato? Es decir, a lo que voy, creo que algo les expliqué en la clase pasada. Si, por ejemplo, yo quiero vender la casa de mi mamá, ¿no? Y mi mamá tenía un hermoso jardín. Y para mí es esencial que quien me compre la casa, ¿sí?, se obligue a mantener el jardín por, no sé, 5 años, 10 años. Para mí, ¿es esencial ese elemento para concretar o perfeccionar la compraventa? Sí, por eso son importantes también como charlarlo antes del contrato definitivo, porque para vos es fundamental. Fíjate, Sol, que vos no tenés duda, y alguien más contestó recién, no tienen duda que es un elemento esencial. ¿Pero es uno de los elementos esenciales de los que ustedes nombraron recién, que si no, no hay contrato? No. 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 Entonces, este es el cuestionamiento doctrinario, ¿sí? Si ustedes leen el artículo, no dice a qué tipo de esencialidad se está refiriendo. Si habla propiamente de los elementos esenciales, objeto, consentimiento y causa, o lo que es esencial para cada parte para perfeccionar el contrato, ¿sí? Fíjense, el artículo 994, ¿qué dice? Los ¿Puedo contratos leer? preliminares, Sí, Natalia, ¿querés leerlo? sí, los contratos preliminares deben contener el acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro definitivo. El plazo de vigencia de las promesas previstas en esta sección es de 1 año o el menor que convenga a las partes, quienes pueden renovarlo a su vencimiento. Fíjense, ¿qué palabra encontraron al lado de esenciales? ¿Qué dice? Particulares. Esenciales particulares. Si hubiese querido el codificador, es decir, quien redacta este artículo, que fuesen elementos esenciales del contrato, ¿hubiese puesto la palabra particulares? ¿Sí o no? No. Hay lo que quiero explicarles es que no hay una opinión única. Para mí y para, no, yo no soy la última voz, obviamente, pero para mí, al igual que muchos doctrinarios, el hecho de haber utilizado la palabra particular, ¿a dónde me lleva? ¿Quiénes son los particulares en un contrato? Las partes. Las partes. Entonces, no solamente estamos hablando de los elementos esenciales, ¿para qué? Para que yo pueda identificar el contrato futuro, si estoy hablando de una compraventa o comodato o no sé, un depósito, si yo necesito saber el objeto, ¿sí?, y la causa de ese contrato definitivo para saber qué contrato voy a celebrar. Pero también, me dice Aileen que admita.
Ahí admin total, ahí ustedes me están viendo todo lo que hago. Pero ya la clase que viene vamos a ver, van a ver menos cosas. Bueno, entonces, ¿me siguieron? No solamente necesito los elementos esenciales, sino necesito esos elementos que hacen a ese contrato. ¿Dónde los puedo encontrar? ¿Puede ser la naturaleza jurídica de cada contrato? Y en la fase precontractual también. Ojo, no alcanzo ahora, ya se me fue quien habló recién. Cuando dijiste naturaleza jurídica, ¿a qué te referís con naturaleza jurídica? Como la finalidad que tiene cada contrato en sí. Bueno, mirá, Sofía, lo que vos decís como finalidad de cada contrato puede ser que sea acorde, pero ojo con naturaleza jurídica, porque la naturaleza jurídica es qué es cada contrato o de qué vamos a hablar cuando hablamos de cada contrato, que es bueno que sepan la naturaleza jurídica de cada contrato, pero no confundamos finalidad del contrato con naturaleza jurídica, ¿me entendés por qué te hago esa diferenciación? ¿Sí? Es interesante que ustedes vean esto, los elementos esenciales particulares es lo que cada parte quiere contratar en el futuro. Yo hoy, si celebro un contrato con Nancy, que la tengo acá en pantalla, ¿sí? Y es un contrato preliminar, que quiere decir donde Nancy y yo nos vamos a obligar a celebrar un contrato futuro, tenemos que saber cuál va a ser ese contrato futuro. ¿Por qué? Supongamos que sea Nancy la que se obliga finalmente a, como les dije, a alquilarme la casa cuando yo vuelva de España, ¿sí? Si yo no puse qué casa, ¿sí? ¿Qué precio? ¿Qué periodo? ¿Cómo la voy a obligar a Nancy después a que me firme el contrato de locación? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, para yo tener un contrato preliminar, tengo que saber cuál va a ser el contrato que voy a celebrar en el futuro. ¿Está? ¿Entienden? Cuando hablo de elementos esenciales particulares, si se fijan, yo les puse obligaciones nucleares, ¿sí? Pero no son solamente las obligaciones nucleares, sino, por ejemplo, esto que les dije, que si una condición mía es que tenga jardín, va a tener que estar esa condición para que cuando celebre el contrato futuro esté plasmado que lo que yo quería era mantener el jardín. ¿Está? No son el contrato definitivo, sino que hoy voy a celebrar un contrato para hacer el definitivo a posteriori, ¿sí? ¿En qué me comprometo? En una obligación de hacer. ¿Qué quiere decir? Que en caso de incumplimiento, ¿qué acción o cuál va a ser el objeto de la acción que voy a iniciar? Vuelvo de España y Nancy no quiere celebrar el contrato de locación que habíamos pautado. Un incumplimiento. ¿Un incumplimiento de qué? Contractual, precontrato. porque ya es un contrato preliminar. Un incumplimiento del contrato preliminar. ¿Y cuál va a ser el objeto? Celebrar de esta el acción? contrato definitivo. No te escuché la palabra del verbo. Celebrar el contrato definitivo. Otra vez me falta el verbo. Contrato definitivo alcanzo a escuchar. ¿Qué decís antes? Celebrar el contrato definitivo. Celebrar el contrato definitivo. Si yo quiero obligar, voy a obligar a que celebre ese contrato definitivo. No que me cumpla con alquilarme la vivienda. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, si Nancy no firma, ¿quién va a hacerlo? El juez, no sé quién lo dijo, pero está perfecto. Me olvidó decir que todavía no vieron procesar. Pero es el juez que lo va a suscribir. Por eso es tan importante que ustedes pongan los elementos esenciales particulares. Porque si no están los elementos esenciales, ¿qué les va a hacer firmar el juez? Va a ser improponible esa acción de cumplimiento del contrato. ¿Se entiende? Lo mismo podría ser que pidiera la resolución del contrato preliminar. ¿Por qué? Porque no haya cumplido alguna de las pautas. ¿Se entiende? Puedo pedir tanto el cumplimiento como la resolución, pero de esa obligación de hacer. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Parece que lo digo es fácil, pero es difícil después para cuando lo tienen que plasmar en la realidad, ¿sí? Entonces, es un contrato donde yo me obligo a hacer un contrato futuro. Tienen que estar los elementos esenciales del contrato, esenciales particulares, y el plazo de vigencia de 1 año o menor según pacto. Esto lo leyó Natalia recién en el código. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tiene un plazo esto?
Porque al ser un precontrato no es el definitivo y hay que dar perfeccionar el contrato definitivo. ¿Pero por qué un año? ¿Y por qué no 5? ¿Por qué no 10? ¿Por qué cuando las partes lo quisieran? ¿Qué creen? Por la razonabilidad. ¿Razonabilidad de qué? Del tiempo, o sea, 10 años sería para mí un tiempo irrazonable para un contrato preliminar. ¿Por qué? Para no dejar a las partes atadas, ¿sí?, a realizar, a hacer algo de manera indefinida. Entonces el juez elige acotarlo, ¿sí?, para que no quede yo obligado por siempre, ¿sí?, a este contrato. Es decir, si las partes no dijeran nada, ¿cuánto es el plazo de vigencia de un contrato preliminar? ¿Cuál es? 1 año. Perfecto. ¿Se entiende la pregunta? Esto son preguntas de examen. Es decir, ¿por qué? Porque primero prima ¿qué? La autonomía de la voluntad. Si las partes van a decir, bueno, nos comprometemos a firmar el contrato de locación dentro de 3 meses, ¿sí? Va a tener vigencia nuestro contrato preliminar. Si no decimos nada, diferente al de recién que le pusimos un plazo, va a tener una vigencia de 1 año. ¿Está? Entonces, suple la voluntad. Ahora quiero que se fijen en esto. El contrato preliminar, dijimos que es diferente al contrato definitivo, ¿sí? El contrato definitivo es al cual al que queremos llegar, finalmente que queremos celebrar. Pero también el contrato preliminar es diferente al contrato preparatorio. Y fíjense que yo en el Power les dejé algunas páginas de internet a las que quiero que accedan. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de contratos preparatorios, sobre todo en el derecho del consumo. Y yo creo que ustedes han visto muchos contratos preparatorios sin saberlo, ¿sí? En el contrato preliminar asumo una obligación. ¿Cuál es la obligación? Celebrar un contrato futuro, ¿sí? ¿Está claro eso? ¿A nadie le quedó ninguna duda de esto? Bueno. En el contrato preparatorio no me obligo a contratar, ¿sí? Sino que digo cómo, ¿sí?, en caso de que en algún momento las partes quisieran contratar, tendría que ser la relación, ¿sí? O les dejo un contrato modelo para que ustedes, por ejemplo, si hoy quisieran saber cuál es el contrato que ofrezco como empresa, entren al link de la página y lo puedan ver. ¿Les resulta conocido esto? ¿Entraron alguna vez a una página para ver cuál es el contrato que celebrarían? Siempre veo a las mismas. ¿Cómo puedo? Les quiero cambiar para ver más gente. A ver. ¿Alguien sabe? Yo no, profesora. En diseño de página, profe. Pone los 3 puntitos que están abajo, al lado donde tiene el mouse, diseño, sí, y pone mosaico. Mosaico. Cambiar diseño. Mosaico. Está en mosaico. Lo que pasa es que al tener la pantalla compartida no los puedo ver a todos. Es que puedo ver 49, pero si no compartiera pantalla. Pero bueno, quiero dejar de compartir para ver esto con ustedes. Ahí está. A ver. Ahí está. Ahora los veo a todos. Alicia Chávez. ¿Estás ahí? Sí. Sí, profe. Alicia, ¿entendés la diferencia entre un contrato preliminar, un contrato preparatorio y un contrato definitivo? Sí, o sea, en el preliminar las partes se obligan a un contrato que podrían... a un contrato futuro, digamos. Acordate que te falta el verbo. ¿Se obligan a qué? A contratar. A contratar, a celebrar, a perfeccionar un contrato futuro. Es en el preliminar. ¿En el contrato preparatorio se obligan a celebrar un contrato? No. No, no se obligan a celebrar ningún contrato. ¿Por qué? Fíjense, ahora les voy a volver a compartir. Ahí está. ¿Ven ahora? ¿Ven ustedes, chicos? Ahora sí. Ahí está. Hace ruido. Fíjense, en el contrato preparatorio no se obliga a contratar. Yo creo, ¿pueden hacer link acá? ¿Ninguna? ¿Alguno puede hacer el link? No. A ver si yo lo hago, si aparece. Puede copiarlo, profe, y pegarlo en el chat. Así nosotros podemos... Pero acá si yo comparto, ¿ustedes ven esto? Se ve, pero no podemos Miren. apretar el link. Bueno, pero no importa, porque ahí está el link y ustedes lo pueden ver. Fíjense a dónde me llevó
el link de recién. ¿Qué página? No, esa parte no la Aerolínea veo. Argentina. Aerolínea Argentina, ¿no la ven esto? No, no lo veo. No se ve. No se ve. Porque, chicos, voy a volver desde ya les digo que vuelvo al Zoom, porque esto no me gusta nada. Ya me acordé, porque no lo sabiste, Fernando, que te dije que no lo usaba. Ahora me acordé por qué. Ah, sí, tiene sus vueltas, sí. Permitir. Ahora el Power lo ven. Pero yo cuando lo aprieto me va acá. Dios mío, esto se hace engorrosísimo. Profe, pero está compartiendo pantalla completa, porque me parece que solamente vemos la pantalla del PowerPoint, o sea, la ventana del PowerPoint nada más. ¿Ahora ven el Power? Solamente el Power. Solamente el Power. Pero un rato vemos, bueno, pero ahora ¿qué ven? ¿Ven el Power? No, usted. No, ahora no. Profesora, Ay, Dios mío, ¿qué? Para ver otra pestaña la tiene que elegir, profesora. No, si ustedes creen que esto, acá. Bueno, Profesora, pero el Power abierto. profe, terminó logrando compartir solo el Power. ¿Qué? Pantalla. No, esto es un show terrible, esperen. Ahora me di cuenta que pueden ustedes ver todo el Power, así que voy a hacer lo que tendría que haber hecho al principio. No saben cómo estoy sufriendo esto. Acá. Profesora, ¿usted podría, ¿Qué? por favor, dejar el material en el grupo de WhatsApp? Porque no vamos a tener PETCO durante 5 días. Ah, sí, sí, no hay problema. La otra vez se los pasé igual. Esperen. ¿Y ahora por qué no puedo? No, ahora no me ven a mí nada más, ¿no? Sí, profesora, de todas maneras no se preocupe. Creo que todas Sí, las me preocupo porque generaciones, esto es un garrón. pero es cuestión de paciencia. Con paciencia se logra mucho. Sería algo que no me estaría sobrando, chicos. Bueno, ahí que ven. El Díganme que ven el Power como antes, la mitad, ¿se ven la mitad ustedes? ¿Qué se ven? Sí, como antes. Sí. Ay, horrible. Bueno, ya me cansé. Vamos a seguir así, no voy a salir más de acá. Lo que pasa es que así veo 5 personas, las que se ven ahí en cámara, y de la otra manera puedo verlos a todos. Pero me parece que son las personas que se animan a tener la cámara prendida. Bueno, Fer, ¿seguimos? No te enojes. Ay, sí, odio, me pasa que No te enojes. Pero bueno, lo que quería mostrarles es, si ustedes hacen ese link, vieron que fuimos a la página de Aerolíneas, ¿sí? Si ustedes hacen clic en el otro link, que no pueden, pues ya me dijeron, y no quiero ni copiarlo ni pegarlo como me dijeron recién, porque si lo copio y lo pego en el chat me voy directamente al link. Si ustedes hacen clic en el otro link, van a Mafre. ¿Qué quiere decir? Que hay un montón de empresas, ¿sí? Sobre todo las que están reguladas, por ejemplo, Mafre la controla la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿sí? Aerolíneas también están todos regulados por entidades administrativas, tienen lo que se llaman los contratos marco, o los contratos modelos, o los contratos preparatorios, o los contratos normativos. Que yo lo que quería es que ustedes pudieran advertir la diferencia entre un contrato preliminar, que no se equivocaran, que es muy importante, entre un contrato preliminar y un contrato, esperen que tengo a alguien para admitir, y un contrato marco o modelo, ¿sí? Los contratos preparatorios es el género, ¿sí? Dentro del contrato preparatorio tengo contrato normativo o contrato marco, ¿sí? En el contrato normativo, ninguno de los dos obliga a contratar. En el contrato preliminar, acuérdense que se obliga a contratar. Yo me obligo a celebrar un contrato futuro, ¿sí? En el contrato preparatorio, solamente me fija pautas, normas, que me dicen cómo sería contratar con esa persona. Son los llamados contratos tipo, ¿sí? Por eso si yo entro a Aerolíneas, voy a ver cuál sería el contrato. Por ejemplo, yo quiero ser proveedor de Aerolíneas, le quiero vender, no sé, los papeles higiénicos para el baño del avión, ¿sí? ¿Qué voy? Voy a la página y ya veo cuáles son las condiciones para hacer un contrato. ¿Quiere decir que si yo los miro estoy contratando con ellos? No. Solamente me dice cuáles serían las condiciones, las cláusulas generales y en algunos casos particulares de ese contrato. Si ustedes, por ejemplo, quieren celebrar un contrato de seguro de su vehículo, alguno tiene un vehículo automotor, ¿sí? Si alguno tiene un vehículo automotor, podría entrar a distintas páginas
y ver las mismas pólizas. ¿Por qué? Porque Superintendencia de Seguros de la Nación habilitó ciertas pólizas modelo. Después lo que van a cambiar son las condiciones particulares, ¿sí? Si el auto de ustedes es de X modelo, X valor y demás, me van a decir qué prima voy a pagar, etcétera. Pero ¿se entiende a lo que voy? El contrato preparatorio lo único que me dice es, o me prepara a una contratación futura. Hay muchos acuerdos marcos o contratos preparatorios que se hacen también en la esfera de la negociación, donde las partes dicen cómo se obligarían a contratar si en algún momento contrataran, ¿sí? Pero no son el contrato preliminar. ¿Me entendieron? Si, por ejemplo, yo quiero sacar una tarjeta, no sé, tarjeta naranja, y voy a naranja y le pido, es más, en contrato de consumo, si yo pidiera el contrato, me lo tendrían que dar. Por eso en las páginas ahora los publican. Entonces, hay contratos, contrato tipo, contrato marco, contrato modelo, contrato preparatorio, que lo único que me dice es cómo se obligaría a la parte en caso de celebrar el contrato. Pero no estoy obligando ni celebrando ningún contrato. ¿Entendieron esto, chicos? Sí, no van a encontrar mucha doctrina sobre el tema, por eso me pareció importante dejarles algunos links para que los leyeran, ¿sí? Profe. Fíjense que hay un tema, sí. Entonces, ¿contrato normativo es lo mismo que contrato marco? Porque no veo la diferencia. Fíjate la diferencia es esta. El contrato normativo, ¿sí? Es el que me dice cada norma y me reglamenta cómo se va a celebrar, ¿sí? El contrato marco es una especie de contrato normativo. Por eso vamos de género es el preparatorio, normativo es el subgénero y la especie es el contrato marco. ¿Sí? El contrato marco es mucho más general, ¿sí? Por eso fíjense que se los puse como, es como una variante del contrato normativo que se da en la franquicia, ¿sí? Donde están impone los contenidos de ese contrato futuro. Es más genérico, el normativo tiene cada regla y cada especificación, el normativo, y el marco es como uno general. ¿Me entendés a dónde voy, Carolina? Es decir, vamos de género a especie y de más o menos requisitos contenidos en los contratos, ¿sí? Si ustedes se fijan... Sí. ¿Pero es optativo? Luis, ¿qué me preguntás? Sí. Si es optativo, ¿qué? En el contrato marco, o sea, ese está regulado como que si yo contrato con aerolínea tengo que usar ese modelo de contrato. No, lo que te dice es la empresa Aerolíneas, para todas sus relaciones, utiliza ese contrato marco. Vos ya sabés que si querés contratar de una manera diferente, vas a tener que hacer mucha fuerza como empresario para conseguir que te lo modifiquen, ¿sí? No obliga, ese contrato marco no obliga ni a Aerolíneas ni obliga al que lo está mirando, ¿sí? Pero vos ya sabés que si cumplís todas esas condiciones vas a contratar con Aerolíneas y Aerolíneas va a querer contratar con vos. Si vos vas a querer modificar alguna cláusula, no va a ser sobre ese contrato y van a tener que hacer una negociación, ¿sí? En general, si la empresa lo publica es porque es el contrato con el que se quiere vincular, no quiere modificar. Pero no quiere decir que vos tengas que contratar así, si no, no contratás. Pero probablemente, si no te adhieres a ese contrato, no lo vas a celebrar, porque son contratos de adhesión en general. Pero, por ejemplo, no sé, Aerolíneas tiene ese contrato marco, y viene, no sé ninguna proveedora, no sé, Higienol, no sé, por decir una, o Scott, o lo que sea, que tiene el mismo poder, y dice, no, yo no soy un proveedor común, yo no voy a contratar con esto. Si yo te ofrezco estas condiciones, te ofrezco este servicio, ¿querés contratar conmigo? ¿Querés que te suministre papel higiénico? ¿Sí o no? ¿Se entiende a dónde voy? Sí, sí. ¿Es como medio impuesto entonces, profe? No te escuché, perdón. ¿Es como medio impuesto entonces? Eso, en realidad es típico contrato de adhesión. Lo que pasa es que yo al contrato de adhesión le llamo al que cuando yo ya lo celebré es contrato definitivo, ¿sí? Acá lo que yo te estoy mostrando es el modelo de ese contrato de adhesión que vas a celebrar. ¿Se entiende? No son contratos propiamente dichos, digamos, en realidad. No, está bien, Agustina, lo que decís, no hay ningún acuerdo de voluntad. No, todavía no, porque no lo perfeccionaste, ¿sí? Pero se le llama así porque es la manera de nombrar cuál es podrían decir, el marco contractual de futura celebración. Pero imagínate un título de esas características. En cambio, ya vos sabiendo, cualquier contrato marco es el que me dice las pautas genéricas de contratación que tiene esa empresa, esa persona.
¿está? Y si ustedes entren después cuando tengan tiempo a cada una o busquen otros contratos marcos de tarjetas de crédito, de bancos, y van a ver que te dicen las cláusulas como si fuese un contrato que estás celebrando con alguien. Lo que pasa es que, como dice Agustina, propiamente dicha, no hay contrato todavía. ¿Estamos? Y no solamente, entonces tenemos contrato preliminar, tenemos contratos preparatorios, tenemos contratos definitivos. Pero no solamente tienen diferencias por lo que significan, que es lo que hablaba hoy de la naturaleza jurídica una de las alumnas, sino además porque tienen diferencias prácticas. Fíjense que acá les dejé un link de que, por ejemplo, los contratos marcos no están alcanzados al impuesto de sello. En cambio, cuando yo celebro un contrato, sí tengo que sellarlo en renta y me van a determinar un valor para pagar. Entonces, hay diferencias hasta prácticas, más allá de que obligan o no obligan. ¿Estamos hasta acá? ¿Entendieron todo lo que vimos hasta acá? ¿Sí? Faz precontractual, faz contractual, tratativas precontractuales preliminares, contratos preliminares. Contratos preliminares diferentes a los contratos preparatorios, diferentes a los contratos definitivos. ¿Vamos? Bueno, seguimos. ¿Qué es el contrato? Vimos hoy, estábamos en los contratos preliminares, artículo 994, ¿sí? Contrato preliminar era aquel que tenía los elementos particulares para celebrar un contrato futuro. Dentro de esos contratos preliminares tenemos, a ver si esto se los dije, no, todavía no llegué. Vamos a ver estos dos, ¿sí? Contratos preliminares, vamos a ver el contrato de opción y el contrato de celebrar un contrato futuro, ¿sí? 996 y 997. Pero si ustedes se fijan, también tienen otra opción, ¿sí? De contrato, que es el contrato de prelación o preferencia, que está en el artículo 997, ¿sí? Se los dejo acá en el Power, pero la realidad es que los tendríamos que ver después. Pero como el resto es mucho más largo, voy a hablarles del contrato de prelación o preferencia, ¿sí? ¿Están ubicados? Sí. No sé si me mareé o qué, pero entonces el normativo y el marco están dentro de los preparatorios o de los Perfecto, no te mareaste, Carolina, está bien. Es decir, nosotros estamos, vamos ahí. Periodo contractual. Tenemos el contrato preliminar donde yo me obligo a hacer un contrato definitivo. ¿Estamos? Lo que yo les expliqué que el contrato preliminar es diferente a ¿quién? Al contrato preparatorio, donde no hay obligación de celebrar un contrato. Dentro del contrato preparatorio, ¿cuál tienen? Contrato normativo y contrato marco. ¿Estás, Carolina? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora volvemos a los contratos preliminares. Lo expliqué porque a veces es difícil entender. Vamos al contrato de prelación o preferencia. Estamos acá, artículos 997 y 998. ¿Qué dicen estos artículos? ¿Qué es el pacto de preferencia? ¿Ustedes les explicó, creo que Hernán le explicó la diferencia entre contrato, convenio y pacto? Anótenlo como que a veces se los preguntan los finales, ¿sí? Entonces, ¿qué es el pacto de preferencia? Nosotros le pusimos como título contrato de prelación o preferencia. ¿Por qué? Porque podemos tenerlo como contrato o podemos tenerlo como pacto, ¿sí? Dentro de un contrato. Si leen el artículo, ¿quiere leerlo alguien? Lo leo, profesora. Sí, por favor. Artículo 997. Pacto de preferencia. El pacto de preferencia genera una obligación de hacer a cargo de una de las partes. Quien sí decide celebrar un futuro contrato debe hacerlo con la otra o las otras partes. Si se trata de participaciones sociales de cualquier naturaleza, de condominio, de partes en contratos asociativos o similares, el pacto puede ser recíproco. Los derechos y obligaciones derivados de este pacto son transmisibles a terceros con las modalidades que se estipulen. Leyeron el primer renglón. El pacto de preferencia genera una obligación de hacer, ¿sí? En los contratos preliminares dijimos que la obligación es de celebrar un contrato futuro. Pero acá no está hablando de una obligación de celebrar un contrato futuro, sino de ¿qué? Una obligación de hacer a cargo de unas partes quien si decide celebrar un contrato futuro, ¿a qué se obliga? Debe hacerlo. ¿Hacerlo con la otra parte? ¿O la Muy otra bien, parte Jorge. que Debe hacerlo con la otra parte.
Entonces, el contrato de prelación o preferencia lo que dice es, nosotros hasta ahora habíamos visto que los preliminares me obligan a hacer un contrato futuro, ¿sí? Ahora, dentro de ese contrato futuro, además, ¿sí? Me puedo obligar a hacerlo con X persona, ¿sí? Podría tenerlo en un contrato propiamente dicho o tenerlo en un pacto, ¿sí? En un pacto de prelación o preferencia. Y esto existe mucho. ¿Se pueden imaginar un ejemplo? El de la casa que le iban a alquilar cuando volviera del viaje a España. La preferencia de alquilarle a la persona con el que firmaron el precontrato. Y ahí va una pregunta, que tengo una duda. Espera, vamos, Jorge, antes de que venga la pregunta, vamos a analizar tu ejemplo, ¿sí? En el ejemplo vos decís, yo tengo un contrato preliminar donde me obligo a celebrar un contrato de locación. Vos, Jorge, sos el locador y te obligás a celebrar un contrato futuro conmigo, ¿sí? ¿Hay preferencia propiamente dicho ahí? No. Hay una obligación de celebrar un contrato futuro conmigo. Ahora, si vos lo planteás así, Jorge, fíjate. Vanessa, yo voy a firmar un contrato de locación con vos dentro de 3 meses, ¿sí? Siempre que me ofrezcas más que lo que me ofrece el valor de mercado. ¿Hay alguna diferencia? Se entiende que el pacto de preferencia no es obligarme a una persona, sino darle preferencia a otra, darle una prelación a otra respecto a otra persona. ¿Se entiende? Hacerlo, celebrar el contrato, por ejemplo, con Fernando, en vez de con Vanessa. ¿Por qué? Porque decido que voy a celebrarlo con Fernando y le voy a dar un plazo, o porque decido que va a ser el preferido antes que otro. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los contratos de locación. No sé, alguien había puesto un ejemplo acá, pero no era específico. Pero, por ejemplo, en los contratos de locación, ¿sí? Yo tengo alquilada una casa, tengo alquilada una casa, y en el contrato de locación le digo que la quiero vender. ¿Puedo vender una casa que esté alquilada? Sí. Constanza me dice que no, pero acuérdate, Constanza, que prima la autonomía y la voluntad. Si yo cuando estoy alquilando con vos, Constanza, ¿sí? Ya te aviso, no tendría ningún problema. Pero además, en el Código Civil, específicamente, ahora no me acuerdo el número del artículo, prevé que uno puede vender mientras que está alquilando. ¿Pero qué deberá respetar? ¿El tiempo del contrato? Es decir, que el que me compra, ¿qué tiene que hacer? Terminar con el contrato de locación. No terminarlo, sino seguirlo, pero yo te entiendo dónde vas a terminar. Sí. Es decir, mantener ese contrato. ¿Sí? Si no, yo tendría que rescindirlo y pagar al inquilino por el tiempo que le durara. Es, bueno, todo un tema más allá que tendríamos que entrar en locaciones, ¿sí? Pero fíjense que yo en ese contrato podría decirle a Constanza que le estoy alquilando, ¿sí? Pero que en caso yo lo puedo, ya dejo sentado, y es más, yo le recomendaría a mi cliente que lo deje sentado, ¿sí? Que una de sus intenciones es vender el inmueble. Pero puedo indicar que en caso de venta voy a preferirla como ofertante, es decir, que le voy a dar preferencia, ¿sí? Como ofertante a ella si me ofrece las mismas condiciones que otro. ¿Se entiende? Viene Fernando y me ofrece $50.000, viene Constanza y me ofrece $50.000, ¿a quién le voy a vender la casa? A Constanza. ¿Por qué? Porque hice un pacto de preferencia o prelación. ¿Se entiende? Hay una obligación. ¿Tengo la obligación de celebrar un contrato? En realidad es, si decido celebrar un contrato, la voy a preferir a esa persona. Pero puede ser que pase todo el contrato de locación y al final no la venda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final los valores de mercado no me conviene o porque decidí esperar. ¿Se entiende? Pero no me obligué a venderla. ¿Se entiende la diferencia? No estoy obligándome a celebrar una venta con Constanza, sino me estoy obligando a preferirla ante otra persona. ¿Se entiende? Es decir, que si vendo la casa y se la vendo a Fernando cuando Constanza ya me ofreció los 50.000, ¿qué puede iniciar Constanza? Chan, chan. Una acción de incumplimiento. Porque es un contrato. ¿Qué? Acción de incumplimiento, por saber. ¿Incumplo qué? El pacto. Ah, el pacto.
Ojo, ¿le voy a poder sacar la casa a Fernando? No. No. ¿Por qué? Porque ya se perfeccionó el contrato de compraventa con Fernando. Si Fernando sabía y obró de mala fe. Pero sigue teniendo libertad de contratar y no se celebró un contrato por la venta de la casa, sino por una preferencia. Pero la casa la vendí sobre el pacto de preferencia que tenía. En realidad están atinados, ¿sí? Pero si Fernando fuese un tercero de buena fe a título oneroso, no le voy a poder sacar la casa a Fernando, pero a mí, ¿sí? Me voy a poder reclamar el incumplimiento, ¿sí? Del pacto de preferencia que hice y ese incumplimiento que puede haber generado daño, ¿sí? ¿Qué daño? Que con esa plata no se puede comprar otra casa a Constanza, que se haya quedado sin vivienda, que haya padecido, no sé, angustia. ¿Se entiende a dónde voy, chicos? Es decir, pero quiero que ustedes tienen que hacerse muchas preguntas. Cuando yo les digo esto, tienen que hacerse muchas preguntas. Bueno, ¿qué pasa? Viene que Constanza es mi clienta. ¿Puedo pedirle que cumpla? ¿Se perfeccionó o no se perfeccionó el contrato? ¿Fernando sabía, no sabía, actuó dolosamente, hubo connivencia, fue una acción de simulación, fue una pauliana? ¿Me entienden? Abran la cabeza. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir ser súper buenos abogados, porque van a tener 5 o 6 estrategias para un solo caso. Entonces, ¿a dónde voy a ir? A ver, profe, vamos al código, a ver qué dice acá. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, pacto de preferencia es esto. Una parte se obliga, en caso de celebrar un contrato futuro, a hacerlo con ese beneficiario, ¿sí? Ahora, Constanza no juntó los $50.000. ¿La puedo obligar a que traiga esos $50.000 y me compre la casa? Obligan a una de las partes a hacer. Muy bien, ¿a qué parte, Jorge? A la que otorgó la preferencia. ¿A qué me obliga, Jorge? A cumplir con el pacto de preferencia, pero no obliga a la otra parte, digamos. Lea el artículo 998. ¿Alguien más que lea? No quiero ni tocar la pantalla. Los leo, Así que, efectos. ¿qué dice? 9, el otorgante de la preferencia debe dirigir a su o sus beneficiarios una declaración con los requisitos de la oferta, comunicándoles su decisión de celebrar el nuevo contrato. En su caso, de conformidad con las estipulaciones del pacto, el contrato queda concluido con la aceptación del o de los beneficiarios. ¿Me van siguiendo? Fíjense, el primer artículo que leyeron decía: el pacto de preferencia genera una obligación de hacer a cargo de una de las partes quien, si decide celebrar un futuro contrato, debe hacerlo con otra u otra de las partes, ¿sí? Si yo decido vender, lo voy a tener que hacer con Constanza, que hice el pacto de preferencia. Ahora, la obligación, Jorge, por eso lo lees vos propiamente dicho, porque la obligación, fíjate, ¿cuál es la obligación? El otorgante de la preferencia debe dirigir, ¿sí?, a sus beneficiarios, es decir, a Constanza, una declaración con los requisitos de la oferta, comunicándole la decisión de celebrar el contrato. Entonces, ¿cuál es la obligación de la parte que otorga la preferencia? Comunicarle que decidió celebrar el contrato. Porque yo podría decidir no hacerlo. ¿Se acuerdan que les dije? Yo puedo optar con el contrato de locación y no celebrar nunca la compraventa. Entonces, ahí yo no tengo ningún incumplimiento de obligación. Ahora, si decido vender, se lo tengo que comunicar a Constanza. Entonces, mi primer obligación incumplida, ¿cuál va a ser? No comunicarla a Constanza, ¿sí? Mi segunda obligación incumplida será celebrar el contrato con Fernando, ¿sí?, aun cuando estaba preferida Constanza, ¿está? Pero la obligación, como dijo Jorge, y a eso me gustó que pudiera ver, es a una parte, que es a mí, ¿sí?, el otorgante de la preferencia, de darle la preferencia. Pero Constanza no tiene obligación de celebrar ese contrato futuro, ¿sí? Por eso quiero que los diferencien de lo que vimos recién de contrato preliminar, sino que es el pacto donde Constanza lo que puede decir es: en este momento acepto ese beneficio o no. ¿Se entiende? Constanza va a tener un derecho, ¿sí?, que es de ser preferida frente a otro tercero, pero no tiene la obligación de celebrar ese contrato. ¿Se entendió? Profe, ¿hay plazo para eso? Tipo para la aceptación. El plazo va a ser el que fijaron, acordate que el plazo va a ser el que fijaron en el contrato, por eso sí, y en este caso en el pacto. Entonces yo, si soy el abogado
¿sí? De mío, en este caso, porque yo era la que daba la preferencia, voy a poner que debe comunicar dentro de los 5 días. ¿Se acuerdan el silencio? El silencio, si Constanza no dice nada, ¿quiere decir que aceptó ser la preferida? No. No, porque el silencio la obliga. Pero yo en el contrato podría decir que si a los 5 días no me contesta, ¿se tendrá por no conforme y no aceptada la preferencia? Sí. Sí, se puede poner Los eso. abogados lo que van a hacer es tratar de fijar todas las condiciones para que quede claro, ¿sí? ¿Cuánto plazo tiene que, desde el momento que toma la decisión para el otorgante de la preferencia, de comunicarlo? ¿Por qué medio? ¿Puede ser un medio electrónico? ¿Lo puedo comunicar por mail? ¿Será válido comunicarlo por mail o le tengo que mandar una carta documento? Sirve el mail, sirve como prueba. ¿Por qué? ¿Porque lo decís vos, Jorge?